tardes a todos. Vamos a comenzar el segundo directo que tenemos programado con la Asociación 16 de agosto. Hoy vamos a contar con la presencia de un corredor, ¿de acuerdo? El otro día hicimos la entrevista con Antonio, que es un jinete que hace el encierro a caballo, y hoy vamos a contar con la visita al directo de un corredor, ¿de acuerdo? Que ahora procederemos a llamar. Antes de comenzar la entrevista, me gustaría aprovechar el directo para felicitar a todas las madres, ¿de acuerdo?, que nos quieren y nos cuidan, y ese 16 de agosto pues encima se preocupan todavía un poco más por nosotros. Yo en particular quería aprovechar para felicitar a la mía, a mi Rosa de mi vida, que desde aquí, como no puedo estar hoy con ella, le mando un beso muy grande. Y ya también aprovecho, me crezco y se lo mando a mi abuela Joaquín y a mi tía Ana, que son como mis madres también, ¿de acuerdo? Así que, bueno, una vez dicho esto, me gustaría... El otro día hicimos un breve resumen sobre el encierro de Brihuega para quien todavía no conociera el encierro de Brihuega, y me gustaría destacar hoy tres cosas, a ver si las resumo y transmito lo que quiero decir. El encierro de Brihuega es el tercer encierro más antiguo de Brihuega, dice la historia. Por delante tenemos a Pamplona y a Cuéllar. Pamplona tiene un encierro urbano, es la feria del toro, tienen unos toros, pues como la propia feria indica, con un trapillo increíble y excepcional, y pues es un encierro increíble y maravilloso con multitud de gente. Después tenemos a Cuéllar, que guarda esa tradición, ¿no?, de traer los toros del campo hacia el pueblo. Además también lidia esos toros, y bueno, con un impresionante paisaje, además un encierro a caballo también brutal. Y luego tenemos a Brihuega, ¿no?, que yo creo que es un conjunto de esos dos, ¿de acuerdo?, porque tiene un tramo urbano espectacular bajo mi punto de vista, tiene un tramo a campo abierto increíble, como es el llano, como es la cuesta de Valdeatienza, como son las cuestas después en la Boquilla, y además tiene un añadido extra que es la subida, que es esa tradición de traer de nuevo al pueblo de madrugada, completamente de noche, a oscuras, a esos cuatro toros dirección al pueblo. Creo que es algo increíble, creo que es algo sensacional y que nos hace distinción de Pamplona y Cuéllar, y creo que es algo que cuidamos y que todo el mundo que viene presume y presume de haber estado en Brihuega. Una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a ver si soy capaz de buscar a nuestro visitante de hoy. Aquí tenemos, vamos a ver, a José Luis Condado. Si se nos conecta, ya le hemos invitado. Hola, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Espero que estos días de cuarentena, que toda la familia se encuentre bien, que lo estéis pasando lo mejor posible dentro de las circunstancias y que bueno, pues eso, que estéis bien, ¿no? Sí, pues muchas gracias Daniel, y lo mismo para ti y tu familia. Todos bien, y eso, el recuerdo hoy, por supuesto, a las madres, a la mía, a mi mujer y a mi suegra, que también es como si fuera mi madre, y que estamos, la tenemos en la residencia y estamos muy contentos porque está bien. Y también es un día, bueno, pues eso, de felicitarnos todos por ir pasando y estar aquí. Muy bien. Bueno, pues como ya sabes, hoy vamos a hacer un pequeño directo, ¿no?, con alguien que corre el encierro a pie, con alguien que lleva mucho tiempo asistiendo a este encierro y que lo conoce a la perfección, ¿no?, y que yo creo que lo vive con ese sentimiento y esa emoción que muchos no lo tenemos. Entonces, ¿cuánto tiempo aproximadamente puedes llevar asistiendo al encierro de Brihuega, corriendo el encierro de Brihuega? Aproximadamente, ¿vale? Yo ya tengo muchos años, y el primer recuerdo que tengo es con 14 años, que me llevaron mis tíos desde Valdesat, y lo vi en la gasolinera, en las casitas de la gasolinera, y desde ahí los vi pasar, y es algo muy emocionante. Aquello se me quedó grabado, y ya desde aquel momento no he podido desengancharme del encierro de Brihuega,
y es sobre todo esa afición, es una afición, una fuerza, un deseo que te atrae y que por lo menos en mi caso y en lo de algún otro que más o menos con mis años van aguantando, pues es algo que de lo que no te puedes soltar ni desenganchar, es la pura afición. No sé, pues igual que Enrique Ponce sigue toda la vida en el toreo, pues a otros ya, a pesar de los años, pues seguimos enganchados a esto. Muy bien, yo creo que lo has transmitido perfectamente, ¿no? Y que ya son años y que yo creo que eres un perfecto conocedor de ese encierro, de esa tradición y de ese funcionamiento, digamos. ¿Cómo has visto esa evolución? ¿De acuerdo? Has dicho que llevas de los 14 años, yo creo que quizás mejor que el otro día con Antonio, tienes ese criterio, ¿no? De esos años más de que has visto esa evolución del encierro de Brihuega, ¿no? Cuéntanos un poco cómo la has visto y cómo se encuentra en estos momentos. Sí, eh, tú lo has dicho al principio, en la introducción de esta entrevista. El encierro de Orihuela es antiquísimo y independientemente de que pueda ser el tercero a lo largo de las demostraciones históricas que se puedan tener para demostrarlo, es tan antiguo porque yo creo que como las cosas esenciales y que perduran existen porque van cambiando y van adaptándose a los tiempos. En estos años que yo lo he vivido, por supuesto que ha cambiado. También el otro día Antonio lo decía, cuando yo lo conocí el encierro era absolutamente abierto, es decir, que al llegar a la esquina de Centenera, ahí, eso estaba absolutamente y completamente abierto y eso le daba una libertad y una variedad al encierro y una emoción que quizás ahora no tiene. Ahora, cada vez a lo largo de todos estos años hemos ido viendo, los que ya tenemos algunos, pues cómo los toros cada vez eran conducidos más para la seguridad del encierro en sí, para eso que todos buscamos, que por la noche pueda haber subida. Eso que es favorable para que pueda haber subida por la noche, pues va también en contra de lo que es la libertad del encierro y esa emoción, como digo, de hace años que yo lo he conocido, cuando el toro se subía al silo, se iba también por la cuesta de la carretera que baja a Brihuega, llegaba incluso ahora al alto, también aparecía, se iba al río. Yo de muy niño, todavía no corría, de muy niño, los toros, los 4 toros llegaron a Valdesaz, a mi pueblo. Eso lo recuerdo porque estaba allí, estaba fregando los cacharros y de repente que vienen los toros, que vienen los toros. Todo eso se ha ido perdiendo. También sí que es cierto que ahora, tal y como estamos y cómo está estructurado el encierro, los responsables del encierro sería muy difícil que todo eso lo deshicieran. Nadie lo podría plantear, entiendo yo, por razón de pura seguridad. Pero eso es, yo creo, lo que más ha cambiado. La conducción y la seguridad del encierro es en lo que más yo he visto que ha cambiado a lo largo de todos estos años. Sí, esa evolución que comentas es verdad, ¿no? Eso, y al final va todo encaminado, es un poco también a la seguridad quizás, a la organización y enfocado también, ¿no?, a esa noche que hace distinta al encierro de Brihuega que se pueda producir. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que ese 16 de agosto, ¿no? Es un día especial para todos, creo que en eso estamos de acuerdo, y creo que cada uno tenemos un ritual especial, ¿no? Creo que desde que nos levantamos, o incluso desde que nos acostamos el día 15, tenemos un ritual especial, tenemos una forma de hacer distinta, tenemos unas costumbres, unas rutinas, no sé, cada uno la verdad que son totalmente distintas y peculiares, ¿no? Yo quiero que nos cuentes cómo vives tú ese 16, ¿no? Desde por la mañana, ¿no? Hasta que bajas para Pachumba, suenan esos 3 cohetes, ¿no? Y comienzan las piernas en movimiento. Quiero que nos des esas sensaciones, ¿no? Que nos cuentes cómo lo desarrollas. Eh, Se pasa mucho miedo, incluso aun pasando los años y cumpliendo uno y otro año, el miedo no se quita. Hay quien dice que no es valiente el que no tiene miedo, sino el que no le hace caso. Yo creo que por eso nos engancha esto del encierro, porque es una emoción tan grande, ese miedo que se pasa, del que muchos toreros profesionales del toro no se pueden desenganchar,
pues nos hace estar ahí. Y desde que ya la noche anterior, pues estás dándole vueltas al encierro y a lo que va a ser el día siguiente y todo eso. Y ese día por la mañana, pues ya te levantas con los nervios propios del encierro, que el de Brihuega tiene la particularidad con respecto a otros matutinos, como pueda ser Pamplona, Guadalajara y Cuéllar, que tienes todo el día para pensarlo. Por lo tanto, es todo el día dando vueltas, sin ganas de comer, con los nervios en el estómago. Pues lo que muchos de vosotros que también corréis y demás lo sabéis perfectamente. Y es algo que se supera, y se supera, por eso estamos ahí un año, otro año y otro año, porque yo creo que es adictivo, el miedo es adictivo. Yo no sé si los psicólogos o los filósofos lo han estudiado, pero seguramente te dirían que sí. Y ese día para mí, pues yo me levanto, pues y se siguen las tradiciones propias de Brihuega por la mañana, ir a ver los toros y lo que ya todos sabemos, que si son grandes, que si son pequeños, que si van a llegar al llano, que no llegan a Valdeatienza, pues todas esas cosas que forman parte del encierro, no solo la carrera de los toros, pues es ese día. Y una cosa muy bonita es ese día por la mañana, con la banda en las eras, estar con tu familia tomando unas cervezas o tomando una Coca-Cola, y eso es casi tan bonito como el encierro en sí. Eso, yo creo que como dices, todos tenemos esa tradición, ¿no? Todos tenemos ese momento de bajar a ver los toros a los corrales, de felicitar a los amigos, ¿no? Porque ese día en concreto es el cumpleaños de mi abuela y uno de mis amigos. Creo que tenemos esos recuerdos que son imborrables y que año tras año los repetimos. ¿Tienes alguna superstición especial que cumplas o que realices así, que se pueda contar esos 16 de agosto? No, no tengo ninguna especial, no. Únicamente que el momento de vestirse, no de luces, en este caso es de blanco, ese sí es un momento especial, cuando te vas a la habitación y ya te preparas la ropa de correr, porque todos tenemos nuestra ropa de corredor, Sí. cada uno la suya, una más identificativa, otra, en mi caso concreto voy de blanco, en Brihuega y también en Pamplona. Pues el momento ya de atarse el pañuelo al cuello, y nada, ya atarte bien las zapatillas, ese es un momento especial y que sigue siendo especial, como digo, insisto, a pesar de los años. Y bueno, pues es algo especial, unos nervios, un miedo, que esa es la emoción, es una de las 5 emociones básicas que también los filósofos y los psicólogos te dicen. El miedo es una de ellas. Pues algo tendrá, porque ahí seguimos. Eso es. Vale, vamos a entrar un poquito, ¿no? Ahora ya en esas preguntas de un poco más ya del encierro de Brihuega en sí, ¿no? Del funcionamiento, del desarrollo, digamos. Lo hablaba con Antonio también el otro día. ¿Dónde piensas, vale, ahora como corredor, de acuerdo, que crees que podemos encontrar la mayor dificultad del encierro de Brihuega, ¿vale? Todos los tramos son difíciles o fáciles. Cada uno se acostumbra, nos acostumbramos a uno, o hay personas que les gusta cambiar de tramo, pero No, pero todos los perdona que tramos... te interrumpa. No, Sí, sí. no como carrera, sino como desarrollo del encierro, ¿vale? Es decir, evidentemente el tramo urbano está cerrado, doble vallado, ahí la dificultad, bajo mi punto de vista, es más sencilla. Los toros van en un recorrido que no se pueden salir, pero con respecto al desarrollo del encierro, ¿dónde está la mayor dificultad? ¿Vale? ¿Dónde crees que podemos encontrar la mayor dificultad? Entiendo perfectamente, Daniel. Yo creo que para que el encierro entendido como el encierro de Brihuega todos conocemos, es que sea el encierro de la salida de la plaza de toros, la conducción por las calles y luego la subida al campo, al llano, y luego todo el recorrido por las cuestas, y luego por la noche la subida. Claro, ahí la principal dificultad está en conseguir que todos los toros, o la mayor parte de ellos, por la noche suban. Entonces, esto para los ganaderos es lo más dificultoso, y claro, yo creo que ese es el kit del encierro de Brihuega. Pero yo creo que eh, lo mejor para que eso se consiga es que los toros
cuanto antes lleguen a las cuestas. Y el hecho, yo lo que sí que he visto, antes que me preguntabas de la evolución, lo que sí que he visto a lo largo de estos últimos años, incluso con la mejora de la prohibición de los coches, es que a los toros, yo no sé muy bien también por qué razón, a los toros les cuesta echarse a las cuestas, es decir, llegan al llano, los que llegan, pero ese momento de que el toro llegan a los almendros que están un poco más arriba, un poco más acá del vertedero, y es la caída natural de los toros, eso yo, estos últimos años estoy viendo que es más difícil. Yo no sé si es por una cosa que también comentabais el otro día, por el tema de los toros de mayor edad, que es más difícil su manejo, o por qué, pero lo fundamental, y yo creo que el kit de la cuestión y la clave para que los toros luego vayan tengamos subida con ellos, es eso, que caigan a las cuestas, porque yo creo que los caballistas, los ganaderos, ahí dominan mejor en ese terreno a los toros. Es verdad que ese momento es difícil, es verdad que en los últimos años se ha producido ese momento de que los toros llegan a asomarse a ese paraje donde acabas de describir, pero no acaban de lanzarse hacia abajo y a esas cuestas famosas de Brihuega. Es verdad que cuesta y no sé, sería también una cuestión de analizar o de pensar el por qué eso se produce, porque llegan hasta ese lindero, ¿no? Pero cuesta que se produzca ese descenso a las cuestas, que digamos que es donde ya se enfoca o se puede ver que esos toros pueden tener más facilidades para una posible subida nocturna. Es verdad, se habla de la edad, se habla de, no sé, de la dificultad de la cuesta tan pronunciada que vemos, no sé, sería una cuestión de debate también y, oye, pues mira, hemos sacado aquí una pequeña conclusión de una pequeña dificultad que podemos encontrar. Ahora toca preguntar en dónde se disfruta más, ¿vale? ¿Dónde José Luis suelta esa adrenalina y disfruta, se encuentra a tope de pulsaciones y se desarrolla, no sé, como corredor? A ver, el encierro de Brihuega tiene una ventaja con respecto a otros. Es que, y tú también lo decías hace un momento, que tiene ese tramo urbano y el tramo del campo. El de más quizás disfrute como corredor, en el que, como dices, sueltas toda la adrenalina, esa emoción, es la carrera urbana. La carrera urbana, cada uno en nuestro tramo, si tienes la suerte de coger la cara de los toros y demás, pues disfrutas tremendamente. Es una satisfacción enorme, que cuando no coges la cara de los toros, nada, acabas con un cabreo también que luego a lo mejor el campo te lo quita y lo supera, pero esa carrera urbana, si consigues cogerle la cara al toro y aguantar un tramo largo, y ya en mi caso, con ponerme en la cara del toro y retirarme a los pocos metros porque ya no dan más de sí las piernas y además estás estorbando a otros jóvenes como vosotros, pues, pero que es suficiente. Y luego, como te decía, la segunda parte, el toro por el campo. El toro por el campo es, y sobre todo en el campo de Brihuega y como muchos encierros de la provincia, no tanto en el llano, que yo insisto, sino en el terreno escarpado, en el terreno en pendiente, que son las cuestas del Valle del Tajuña y el entorno del pueblo, es muy bonito. Que es como una imagen, yo siempre lo he pensado, que en pleno siglo XXI, y antes estábamos en el XX, que se pudiera dar esa imagen del toro entre los almendros, entre los olivos, con gente a pie corriendo junto a ellos, los caballos, en aquellos años que se permitían las motos, alguna moto, eso es una imagen romántica que parece que como si fuera del siglo XIX, del romanticismo, pero que está en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Esa yo creo que es la imagen o la idea, la esencia del encierro de Brihuega, que había que mantener y que luchar por ello. Ya no solo porque, por supuesto, suban por la noche, sino esa imagen del encierro de Brihuega con poca gente a pie o mucha, el que tenga valor suficiente, con los caballos, los toros y las personas a pie por las cuestas, es de lo más emocionante, aparte de esa carrera urbana. Es verdad, esa imagen que acabas de describir, yo creo que se nos pone la piel de gallina a todos,
tanto lo que has descrito de la carrera urbana como lo que has descrito en el campo. Y yo, fíjate, me atrevería a añadir, ¿vale? Ese momento de nocturnidad, de noche, en el que hay momentos en los que se oyen solo zumbas de cabestro y pisadas de caballos. Ves a gente a tu alrededor, no sabes con quién estás, pero te apoyas en ellos para preguntarles cualquier duda que tengas en ese momento, cualquier torcedura de tobillo. Cuando llegas, ese momento en el que llegan los caballos junto a los bueyes y a los toros a la carretera de las monjas y oyes esas chispas, ves esas chispas que salen de las herraduras de los caballos, tú intentas llegar pero no llegas, si te pasas delante no te da tiempo a quitarte. Yo creo que esos momentos, esos momentos que acabamos de describir son brutales y nos hacen a todos, como decías, ese factor psicológico del miedo, disfrutar al máximo. Y es algo que se siente y que nos hace distintos nos hace que hoy estemos aquí haciendo un esfuerzo los dos, ¿no? Aunque estemos disfrutando, intentando transmitir todo esto al resto de personas y de esta manera, ¿no? Yo creo que es algo especial. Esto no es esfuerzo ninguno, esta es nuestra emoción, es nuestra afición, nuestra locura por esto del mundo del toro. Yo, ese momento de la noche yo no lo he vivido nunca, porque nunca me he quedado por la noche, pero sí que mi hijo Borja, que le conocéis por supuesto, sí que lo ha vivido y ha pasado esos momentos que tú describías de los pezuñazos del toro en el asfalto, los cascos de los caballos golpeando contra, aunque sea un camino, también en el camino, y ese no ver al toro y saber que está ahí y de repente pues percances de que se vuelve el toro, las linternas, que solo ves linternas y cómo ya llega un momento que los bufidos del toro que nos contaba Borja en una situación de estas que pasasteis hace unos años. Es que esa imagen que decías, ¿no?, de romanticismo de siglos anteriores, ese momento en el que ves al mayoral de la ganadería cantar a los bueyes, que se levantan los bueyes a esa voz, que van detrás del caballo, que todos los que vamos a pie colaboramos posicionándonos en los sitios donde creemos que es necesario, pues para que esos mansos sigan por el camino adecuado, el resto de jinetes que acompañan a la manada, igual se pone todo el mundo a funcionar. Ese orden desorganizado, por llamarlo de una manera, que queda perfectamente organizado, es algo sensacional. Yo creo que son esas tres sensaciones que hemos descrito increíbles, y la de la noche es muy recomendable vivirla por eso, porque son momentos distintos, son situaciones en las que ves ese toro bravo que durante la tarde ha embestido a caballos en la cuesta de Valdatienza, ha embestido a corredores en el tramo urbano, en el llano, en las cuestas. Ves que ese momento el toro también cede, el toro también no ve, el toro busca el cobijo de los bueyes y el sonido de los caballos para refugiarse, para intentar dirigirse donde le lleve, ¿no?, esa manada. Creo que esas tres sensaciones son brutales y de verdad que son dignas de vivir y dignas de admiración, yo creo, ¿eh? Sí, de admiración y de divulgar y de darlo a conocer al público en general, ya no solo no sé si los animalistas o los antitaurinos serían capaces de asimilarlo y tendrían la sensibilidad suficiente para percibir todo esto que estás describiendo, que forma parte de la tradición de un pueblo, de la cultura de un pueblo, pero no solo del pueblo de Brihuega, sino de muchos otros pueblos de España que bien llevan conviviendo con esto que has descrito perfectamente, lo de la noche, lo de los toros, que son animales, pero al mismo tiempo sienten miedo igual que nosotros, de la noche, de los parajes desconocidos para ellos, que están fuera de su querencia. Todo eso es tan emocionante, tan bonito, que tenemos que luchar, y vosotros que sois más jóvenes, más aún que nosotros, luchar porque perdure y porque perviva y porque nuestros hijos, que sois vosotros, y los vuestros, también lo vivan y lo disfruten, porque no es algo malo, es algo que nosotros lo conocemos perfectamente. El toro existe porque existen festejos populares y porque antes existieron, antes que los festejos populares, corridas de toros. Y esa es la razón de ser del toro. Es un animal que cada vez que también
poco atendiendo a la pregunta del principio, ha ido evolucionando, en lo que ha ido evolucionando positivamente el encierro de Brihuega, en el respeto cada vez mayor al toro de Lidia, al toro que corre junto a nosotros o detrás de nosotros el día del encierro. Has comentado algo de la divulgación. Es verdad que esta asociación no se creó con el objetivo ese, ¿no? De promocionar al final, de divulgar y de que todo el mundo conozca un poco más el encierro de Brihuega. Yo creo que es difícil, ¿no? Nos encontramos ahora mismo, es verdad, lo que hemos hablado de maltrato animal, de todo este tema, nos encontramos en una situación en la que todos los que estamos hoy aquí escuchándonos tenemos que ser conscientes de que es importantísimo transmitir todo esto que estamos hablando hoy tú y yo aquí, que podría haberlo hablado mucha más gente, de transmitirlo a los más pequeños, ¿no? De transmitirlo a los niños como a mí me lo transmitió mi padre, mi tío, y creo que todos somos responsables de este tema que estamos hablando. Entonces, desde aquí yo también quiero hacer ese pequeño llamamiento, ¿no? Esa pequeña punto de que todos, jope, a quien tengamos a nuestro alrededor, transmitamos estas cosas tan bonitas y tan emocionantes y tan divertidas que estamos haciendo hoy nosotros aquí. Y creo que todos poniendo ese grano de arena, creo que ponemos nuestra pequeña aportación y a este día tan bonito, y que debemos de seguir cuidando y de seguir enseñando a estos pequeños que disfruten. Nosotros en la asociación, como tú ya sabes, hacemos una excursión los días previos a la fiesta, en la que igual hemos ido evolucionando. Empezamos haciendo ese pequeño recorrido, explicando a los niños pues el transcurso del encierro, el recorrido, acompañados de caballos incluso, y estos dos últimos años, si no me equivoco, creo que lo hemos evolucionado con los pequeños, los bueyes pequeños, y metemos esa emoción en la que los niños ya disfrutan de, bueno, el tramo urbano, ¿no? Con esos pequeños bueyes, ese tramo a campo abierto con caballos, con gente a pie, incluso la noche, ¿no? Porque también intentamos que los niños pues anden ya anocheciendo. A ver, no dejamos que anochezcan y guardamos esos horarios del 16, pero sí dejamos que anochezca, ¿no? Y que tengan esas sensaciones de estar en el campo de noche, de escuchar esos sonidos que el campo tiene de noche. Y pues también lo que comentábamos antes, la emoción esa que desde niño pues pueden ir teniendo, que cuando llegamos a la carretera, ese apagón de luces, con esos animales, con caballos, con esos mini bueyes. Y al final esta asociación se creó con ese objetivo, y creo que es una de las actividades también más bonitas. Y como me ha sacado el tema de la divulgación, creo que es una de las actividades que también es bueno que dar un poco de promoción aquí, que se conozcan desde fuera. Sí, Daniel, sí, vosotros lo hacéis de maravilla. Sí, no, en serio, es así. He aprovechado. Sí, no, pero que es así, perfecto, sí. Si yo me refería, no a vosotros, que ya. Me refiero a grandes medios de comunicación. Eso, te he entendido perfectamente. Que luchar los aficionados, los amantes de la fiesta, y ya no tanto simplemente los aficionados, corredores o los más vinculados al toro, sino los pueblos y la gente, que el toro forma parte de su tradición, hayan sido corredores o no. Eso hay que defenderlo, y hay que defenderlo. Vosotros lo hacéis muy bien, por supuesto, pero perfecto, y sí. Los niños están invitados ese día. Me refiero a otros grandes medios de comunicación a los que habría con personas cualificadas para ello. Los hay, intelectuales, poetas, literatos, cineastas que lo hacen, y es a lo que me refiero, que muchos de nosotros lo hacemos, pero no nos tenemos que acomplejar. Yo no lo digo ni mucho menos por vosotros, o sea, estamos aquí todos en el mismo, por supuesto, y ese día es un día fabuloso y nos apuntamos todos. Eso es. Vale, volviendo un poco, que hemos aprovechado este tramo de la entrevista. Volviendo un poco a lo que es el encierro, ¿vale? ¿Cuál es el tramo donde tú corres o donde tú sueles correr? ¿Por qué corres en ese tramo? Y si alguna vez en esa experiencia que tú nos has dicho has cambiado de tramo, y cómo te has sentido en los distintos sitios donde has corrido en ese tramo urbano. Porque yo creo que eres uno de los grandes especialistas en este tramo urbano, ¿de acuerdo? El encierro de Brihuega. Sí, yo siempre me he puesto en lo que todos conocemos por la carretera, enfrente de los guerrilleros.
y me puse ahí bueno, la verdad es que los primeros años, cuando yo creo que ni siquiera tenía la edad de correr, me iba a la piscina, me ponía un poco más arriba de la piscina, pero eso fue muy al principio. Desde siempre y como corredor he estado en la carretera. Salgo un poquitín más abajo de los guerrilleros y de ahí hasta donde las piernas den de sí. Y es un tramo para mí muy emocionante que normalmente se da sin dificultad. Los toros suben pegados a la acera derecha según el recorrido, el sentido del recorrido, y solo de vez en cuando, cada X años, pues se salen al centro de la carretera o al lado contrario y organizan un pequeño lío. Eso yo antes tenía hecho un cálculo, que era un poco en plan de broma, que cada 10 años se salían. Pero bueno, que eso no, por supuesto. Oye, pues me interesa mucho que me avises cuando toca, ¿eh? Me interesa muchísimo con ese cálculo cuando toque me avises, me des un codazo y me dices, oye, ¿te acuerdas de la entrevista que hicimos? Pues este año toca, por yo coger mis referencias y moverme hacia un lado hacia otro. Los que corremos ahí yo lo decía que era de broma, pero bueno, sí, el 10% de las veces de las carreras, es decir, el 10% de los años se salen y se escapan. Y bueno, prueba de ello que a mí también me tocó en una ocasión, a mí y a Borja. Eso te iba a preguntar ahora mismo, ¿cuál ha sido el momento de mayor dificultad o apuro vivido en el encierro de Brihuega? Ese sí, fue en el 2009, eran unos toros enormes de encaste Atanasio, yo no sé si eran de Valdefresno, me parece, o no. Puede ser, yo creo que sí. Sí, yo creo que eran los toros, uno de los toros más grandes que ha pisado Brihuega en el encierro, incluso todavía en la época que no podían ser toros, sino que tenían que ser novillos, yo creo que fueron esos. Y entonces esa fue una de las veces. Entonces, íbamos, yo cada vez, como me dice mi hijo, cada vez más posón, porque las piernas no dan de sí, nada, nos pusimos a la altura de los guerrilleros y a la altura de los guerrilleros ya el toro hizo por nosotros. Borja, mi hijo, y Javi también se consiguieron zafar y yo, más pesado, más lento y más torpe, pues nada, me encontré con la tostada. Fuimos todos al suelo, el toro a mí me encunó, gracias a Dios, me dejé caer sobre la testuz para que no era ningún derrote y demás, y me lanzó, y gracias a Dios, como digo, en eso se quedó. Las imágenes que hay por ahí, fotos, dan de un desastre total, un montón de tíos por el suelo, y bueno, gracias a Dios, en eso se quedó, y luego por la tarde, claro, a continuación al campo. Pero ese año recuerdo que a ti te arrolló ese toro y a Borja, tu hijo, también, o Borja no llegó a ser arrollado, yo creo que sí, ¿no? Sí, hay una foto que es terrorífica, sobre todo para su madre que está aquí escuchándome, que a mí me lleva encunado, a Borja le lleva agarrado con el pitón izquierdo arrancándole la camiseta, Javi que está a su lado también y todos al suelo. Podía haber sido, la verdad es que podría haber sido más dramático de lo que fue. Se quedó en el susto, en los golpes y en las camisetas rotas. Así que tenemos que dar gracias por ese percance que no se quedó ahí. Fue un momento importante. Yo lo recuerdo, la verdad, la sensación de estar allí en ese momento y padre e hijo en la misma situación, verlos en el suelo arrollados por ese toro fue una sensación brutal, ya digo. Lo recordamos como esa anécdota porque al final no tuvisteis ninguno de los dos cornada, creo recordar, ¿verdad? No. Gracias a Dios se quedó en magulladuras, en camisetas rotas y nada más. Muy bien. Pues empezamos un poquito, yo creo que vamos bien de tiempo. Vamos a empezar con esas preguntas que hablábamos el otro día con Antonio de opinión, ¿de acuerdo? Y el otro día yo decía una frase de que, a ver, científicamente, ¿vale? Que es como se constatan un poco estas cosas. Nadie ha llegado y ha dicho, vale, yo científicamente he comprobado y traigo este papel que lo comprueba que esto, yo llevo razón y nadie me la puede quitar. Entonces, son esas preguntas de opinión que también yo creo que enriquecen el encierro de Brihuega y que a todos nos gusta hablar, ¿de acuerdo? Al que más se entiende, al que menos se entiende, al que más ha venido el encierro de Brihuega, el que es más de Brihuega y el que no es ni lo conoce. Pero a todos nos gusta opinar y yo creo que es algo bonito.
Y ya te digo que repito que es algo que enriquece el encierro de Brihuega. Entonces hoy aquí pues vamos a meternos un poco en esas preguntas fáciles y sencillas, ¿de acuerdo? Una, una de ellas es la edad de los toros, ¿vale? La edad de los toros, ha habido debate sobre ello. Y hay teorías de todos los tipos. Cada uno tenemos la nuestra, evidentemente, pero hoy me toca preguntarte a ti, ¿qué edad es la apropiada para un encierro de las condiciones del de Brihuega? Vamos a ver, en esto del encierro y como en todo aquello que conlleva una profesión de gente que se dedica a ello y que lo conoce, se supone mejor que los que somos meros aficionados, aunque seamos participantes y llevemos muchos años, yo creo que hay que tener ese respeto del profesional, en este caso del toro y de los encierros, en saber cuáles son sus criterios. Los demás luego podemos tener nuestra opinión más o menos acertada, más o menos cercana o con conocimiento, pero sí que es verdad que, y lo comentábamos hace un rato, que desde que los toros que se corren en el encierro son toros de edad de toro de 4 años en adelante, eso que yo comentaba y rememoraba de los toros por las cuestas, que llegábamos hasta Villaviciosa o más allá, volvían los toros, nos volvíamos a ir con ellos y todo eso con los toros de 4 años o más ha desaparecido. Sí que los comentarios con los profesionales, con los ganaderos que dan toros y organizan encierros, sí que te dicen que el toro de edad de toro se maneja peor que los novillos. No sé si será cierto o no, o simplemente también hay que entender desde su punto de vista del profesional que tiene que dar el encierro, tiene que conseguir que sea lo más fácil para él, estén diciendo eso como tal, o en realidad tienen razón, tienen razón. Yo no lo sé. Yo únicamente constato que desde que los toros que se corren en Brihuega tienen 4 años o más, el encierro, fíjate, es más emocionante por los toros en puntas, los toros de más edad, de más peso, de más volumen, pero eso que yo comentaba que pueda ser la esencia del encierro Brihuega, toros por las cuestas, con la gente a pie y los demás a caballo, eso se ha dado menos en estos últimos años. No, no lo sé. Puede que tengan parte de razón, pueden que tengan parte de razón. Yo creo que ahí, al final, hablando con todo el mundo, ¿no? Más entendidos y menos entendidos, hay una palabra que es el trapío, ¿no? Que al final, yo creo que Brihuega es un referente a nivel regional, a nivel provincial, por supuesto, y a nivel nacional. Entonces, nos hemos comparado, yo he empezado este directo hoy hablando de Pamplona, de acuerdo, que es la Feria del Toro, y hablando de Cuéllar. Yo creo que es importante eso, ¿no? Que Brihuega presente un trapío, una presentación en unos toros con unas condiciones físicas, sobre todo, brutales. Es un encierro en el que esos 4 toros se les exige físicamente muchísimo, por distancia, por velocidad, por dificultad o desnivel del recorrido de los tramos. Entonces yo creo que deben ser toros que físicamente sean portentos físicos y evidentemente con un trapío, ¿de acuerdo? Ya más que hablar de años, yo creo que enfoqué la pregunta hoy el otro día igual y preparándola me he dado cuenta de eso, de que yo creo que estaríamos todos de acuerdo en eso, en el que Brihuega presentara unos toros con un trapío excelente y con un físico prominente y que dijeran, mira, estos son estos, tengan 3, 4, 5 o 23 años. Yo creo que en eso nos pondría de acuerdo cualquier ganadero que presentara unos toros en esas condiciones. Sí, el trapío, no, yo decía esto de la edad, sí, lo sé. O este dilema, pero yo creo que tampoco tiene vuelta atrás, es decir, igual que hablábamos antes de las cuestiones, las medidas de seguridad que se han ido imponiendo a lo largo de estos años, no tienen vuelta atrás, el tema de la edad de los toros yo creo que tampoco tiene vuelta atrás y también pienso y opino personalmente que no debería tener, es decir, no. Como muy bien dices, los toros del encierro en Brihuega tienen que ser de 4 años o más y con ese trapío y esa edad y esa presencia, esas caras, las delante del toro, las caras de esos toros de 4 o 5 años no la tienen los novillos. Entonces, esa seriedad ya Brihuega, que la ha conseguido, no puede perderla. Incluso habría que quizás dar un paso más y que ya este año los ganaderos también han hecho el esfuerzo de llevar toros
de ganaderías de cierto renombre o ganaderías de las que todos conocemos de primera. Pues ir poco a poco consiguiendo que fueran ganaderías, si cabe, de mayor renombre. Yo sé que eso es cuestión, al final, de dinero, y eso, a lo mejor, en esto estamos, bueno, nos des un comentario, pero que el encierro Brihuega, si queremos que siga adquiriendo, teniendo la importancia que tiene, manteniéndola y adquiriendo más si cabe, es a base de eso, del trapío de los toros y del nombre también de las ganaderías. Sí, además de lo del nombre de las ganaderías, que es verdad que da una publicidad hacia un nombre, pero yo también entiendo que esas ganaderías, si hablamos de ganaderías punteras, también entiendo que es un ganado que ha presentado unas condiciones por reata y unas condiciones físicas muy buenas, que están preparados, en ese caso, para una lidia brutal, en la que se le exige físicamente también mucho al toro. Por lo tanto, yo creo que esa lidia llevada al encierro de Brihuega estarían perfectamente preparados para aguantarla y soportarla. Por eso son ganaderías, por eso hablamos de ganaderías de primera, porque están en un escalafón en el que están preparados para aguantar esa lidia y preparados para aguantar un encierro de las características de Brihuega. Sí, estoy de acuerdo contigo. Las ganaderías son de primera por esas razones, porque sus ganaderos se esfuerzan en todo esto que estás comentando, y luego el saneamiento de las reses, la alimentación, todo eso ha ido evolucionando positivamente a lo largo de estos últimos años, y por eso ya no se caen tanto los toros en las plazas. Los toros del encierro cada vez aguantan más, podrán tener más dificultades de moverlos o conducirlos, pero son toros cada vez más fuertes, con una presencia impresionante y un trapillo impresionante, que no hay que perderlo, por supuesto, porque Brihuega tiene una categoría impresionante a nivel nacional en cuanto al encierro. Como decía, no se trata de saber cuál es el más antiguo de todos. Brihuega de por sí tiene una personalidad de su encierro que es inigualable con respecto a otros, y no por eso los otros son peores, sino que el encierro de Brihuega tiene su personalidad, y es la que todos conocemos y la que hay que mantener y mejorar poco a poco. Eso es. Vale, voy a ir diciendo, porque estoy aquí controlando un poco la hora, a las personas que están por aquí comentando, que vayan poniendo ahora las preguntas si quieren hacer alguna especial, porque si las han ido poniendo, los comentarios se van subiendo para arriba y cuesta un montón volverlas a buscar. O sea, que las vayan poniendo y así vamos a ir metiendo alguna preguntilla de ese tipo, ¿de acuerdo? Otro de los debates es el tema de correrlos o no correrlos en las ganaderías. Y aunque yo creo que lo hemos contestado prácticamente, pero dime. Sí, estoy de acuerdo en que se corran. En Pamplona evolucionó también el encierro en mayor rapidez, y que los toros no se caían y demás, precisamente por el entrenamiento de los toros. Sí. Los toros son animales, igual que nosotros somos animales racionales, que el entrenamiento mejora la condición física. En el caso de los toros exactamente igual. Entonces, un toro entrenado, como yo sé que los ganaderos de Brihuega que dan en el encierro los entrenan, eso sin lugar a dudas va en mejora de la carrera de ese toro, no solo en el tramo urbano, sino por supuesto para ser capaces de llegar al llano. Nos preguntan por aquí un poco de que nos dice Bombero que qué sientes, ¿no?, cuando corres al lado de tu hijo, porque además coincidís, por lo que os conozco, no solo en el encierro de Brihuega, sino en muchos más. O sea, que qué sientes, ¿no?, al tener tan cerca al señor Borja. Es emocionante y muy bonito. Es algo que, bueno, cuando eres corredor y te empiezas en esto, no te lo puedes imaginar que algún día tu propio hijo va a correr a tu lado, y es muy, muy emocionante. La verdad es que es un disfrute. Cuando los primeros años vino a Pamplona, y además que fueron los años aquellos en el 2006-2007 en los que fue una explosión en el que todo el mundo quería ir a Pamplona, fue una divulgación a través de los medios de comunicación enorme. Entonces, que yo recuerdo ese primer día que vino a correr conmigo a Pamplona, luego ahora comentamos también Brihuega, que ese año tuvieron que retrasar
la salida de los toros del encierro, 5 minutos de la gente que había, en la calle. Eso es emocionantísimo, y dices, pobre hijo que viene la primera vez a Pamplona y le toca esto. Y luego, por supuesto, en Brihuega, bueno, pues también la primera vez que corrió en Brihuega a mi lado, ahí en la carretera, fue el año en el que el encierro se retrasó 1 hora. Es Entonces, verdad. verle a ese niño, que era un niño, ahí un poco más abajo que tú, esperando, y 5 minutos, y cuarto de hora, y media hora, hasta 1 hora. Bueno, pero es emocionante. Y mi otro hijo, Guillermo, no es eso, no es corredor, pero también estos últimos años se ha venido conmigo al campo y ha disfrutado. Aquí en una de las fotos de atrás, no se ve ahora, sale él conmigo en el campo. Pero es muy emocionante, y al mismo tiempo pasas 2 veces el miedo, por ti y por tu hijo. Mira, aquí nos dice Santi también que si después de ese percance que hemos narrado antes, se te pasó por la cabeza no volver a correr después de ese día. No. Ya os he comentado que ese día inmediatamente pasamos a la Cruz Roja para ver los golpes que teníamos, si tenían alguna importancia o no, nos curaron y nos fuimos al campo. Y desde el terrero me parece que se llama Terrero, un poco Sí, sí, más sí, sí. arriba de la gasolinera, desde allí saludamos Borja y yo a mi mujer, a su madre, que la teníamos en casa enfrente, la dijimos hola, no sabía nada, por supuesto, y nos fuimos al campo. No, no sé si a Santi le habrá ocurrido alguna vez en algún percance, pero también a mí me ocurrió en Pamplona, 7 puntos en la cabeza en la curva de Mercaderes, y al día siguiente, toros de Cebada Gago, me metí a correrlos. Me duró el decidir no correr los toros el tramo de la ambulancia desde la calle Mercaderes hasta el hospital, que dije, qué locura, esto tengo que cortarlo. Y al día siguiente ya no me metí en la cara, pero dije, tengo que pasar el trago del siguiente encierro, y me metí al encierro de Cebagago. Así que esa es la respuesta a Santi. A ver, Mariano, que nos dice dónde se pasa más miedo, Brihuega, Pamplona, Guadalajara, ¿dónde? Pamplona. Bueno, ya te he comentado antes, Brihuega se pasa miedo todo el día, pero como estás con la familia y estás en el ambiente por la mañana de bajar a ver los toros, a los corrales, luego el concierto de la banda y tomarte unas cervezas en las eras, es, digamos, que te va confundiendo, que metido un poco en la vorágine, pues no te das cuenta. Pero Pamplona, que es por la noche, que ya unos nervios horrorosos, y bueno, el toro de Pamplona y la seriedad de Pamplona. Pero yo paso miedo siempre. A ver, Pablo, que nos dice si tienes algún recuerdo de algún año en particular, no sé, por carrera especial, por toros espectaculares, por alguna anécdota concreta, algún año que lo recuerdes más en particular. Pues mira, hay un año que lo recuerdo, que fue, creo, no sé si fue 2007 o 2008, que salieron tres toros colorados y uno negro. Y ahí pues me pegué una muy buena carrera, de esas carreras que cuando las terminas casi te dan ganas de llorar, casi, o si muchos de vosotros o los que me estáis escuchando, al final es así, es algo tan emocionante, tan fuerte, con esa adrenalina que se viene, y que después de una buena carrera sientes tal satisfacción que te dan ganas de llorar por lo que has hecho y por lo que has podido superar. Y yo creo que todos los que me están escuchando, la mayor parte de ellos, seguro que lo entienden. Entonces, ese día que esos toros, la carrera fue formidable, te dejaron hacer una carrera, yo creo que tengo las fotos, y Santi también sale, Vinajeras, estos días, ¿te acuerdas? Sí, Estos días
pues te acuerdas de mucha gente, de Dino Vinajeras, de Jorge, de personas ahora cercanas que han fallecido, de Uge el Raso, que es era primo de mi suegra y que ha fallecido ahora mismo. Entonces te acuerdas de todas esas cosas, que también es lo que tiene el día del encierro, que te acuerdas de todas esas cosas, no solo. Entonces ese día de los 3 toros colorados, que luego uno de ellos es el que llegó al jardinillo y mi primo Tony, Borja y yo llegamos con él, nos pegamos un palizón y ese toro, uno de esos toros fue un toro bravísimo, no nos dejó bajarnos de los almendros y luego de repente se vino al pueblo y vino derecho como una vela y conseguimos seguirle y llegó, es uno de los años bonitos que yo recuerde, así ahora que me preguntas. Que me ha gustado mucho también lo que acabas de decir es verdad que me ha pasado lo mismo y a lo mejor no he sabido transmitirlo en estos dos directos. Al preparar esta entrevista y recordar momentos, el acordarnos de personas tan importantes, ¿no? que nos han hecho, o no conocer el encierro de Brihuega, pero que nos han hecho compartir el encierro de Brihuega, ¿no? Como Vinajeras, como todas estas personas de las que hemos hablado, ¿no? De verdad que es un día tan bonito que te hace disfrutar con el toro, pero disfrutar con personas que incluso a lo mejor hablas solamente ese día en todo el año, pero estás ahí, compartes vivencias, compartes momentos, opiniones, y es algo también muy bonito de ese día, ¿no? A destacar. Claro. Dime. Sí, es lo que tiene el encierro de Brihuega, que no es solo la carrera del toro y todo esto que hemos estado comentando a lo largo de la entrevista, de la carrera en la calle, el toro por el campo, la subida, sino que es un día completo dedicado al encierro de Brihuega, con montones de matices, con montones de vivencias y sobre todo esas vivencias que yo he querido recordar de personas que han formado parte del encierro, muchos de ellos, como tú muy bien dices, solo les ves ese día, y casi igual que en Pamplona, solo les ves ese día, y son personas que te identificas con ellos porque tienen ese mismo gusto por algo que a nosotros nos emociona, y entonces te sientes cercano a ellos. Entonces, el hecho de recordar a personas como Vinajeras, como Jorge Arias, que les ha gustado tanto y que han disfrutado tanto, pues es emocionante. Es verdad. Bueno, pues yo creo que va finalizando el tiempo. Me gustaría de verdad desde aquí darte las gracias en nombre de la asociación por todo el esfuerzo que has hecho, por crearte esa cuenta, por estar hoy con nosotros, por todo el mareo que te hemos causado, porque es verdad que nos ha hecho ilusión tenerte hoy aquí. Creo que has transmitido perfectamente ese día tan bonito que vivimos y yo creo que ha quedado muy bonita esta entrevista. De verdad, agradecértelo y poco más que decir. Yo estoy encantado de haber participado, de haber colaborado con vosotros, de que me hayáis tenido en cuenta para esta entrevista. Yo creo que más que nada debe ser por la edad y por los años, pero yo estoy muy satisfecho, muy contento de que os hayáis acordado de mí y nada, y me ha venido de perlas para engancharme a las redes sociales, crearme la cuenta de Instagram, que me ha ayudado, Borja y Guillermo, mis hijos, por supuesto que también, y encantado ya pues a engancharme a las redes como todo el mundo. Eso es, pues nada, a ver si con un poco de suerte todo este periodo, todo este tiempo que estamos viviendo actualmente evoluciona favorablemente, se acaba cuanto antes y ojalá, ¿no? Porque ahora yo creo que es absurdo hablar de si va a haber encierro o no va a haber encierro, no lo vamos a saber. Entonces, yo creo que a ver si con un poco de suerte todo evoluciona correctamente y nos vemos ese 16 de agosto todos allí en situación de normalidad y disfrutamos de estos momentos tan bonitos que acabamos de describir. Ojalá sea así, Daniel, y nos podamos poner el pañuelo rojo y aunque los toros les digamos que tienen que ir a 2 metros de nosotros, pero bueno, que podamos disfrutar de ese día todos juntos, del día 16 de agosto, que da nombre a vuestra asociación y del que a todos nos emociona tanto. Muy bien, José Luis. Pues muchísimas gracias de verdad y nada, finalizamos, espero vernos pronto y ya te digo, seguir con estas charlas y disfrutar de esto tan bonito que nos gusta. Un abrazo desde la distancia. Igualmente, un abrazo. Adiós. Adiós.
Adiós, Daniel.